La pregunta eterna. Detente un instante. ¿Lo sientes? Ese murmullo bajo la superficie de tu día a día. Esa pregunta que a veces te asalta en la quietud de la noche, mientras miras al cielo infinito, o simplemente te pierdes en tus pensamientos. No la pregunta trivial del ¿qué cenaré hoy?, sino la otra, la grande. ¿Por qué? ¿Por qué existe este universo vibrante, este torbellino de cambio constante, esta danza cósmica de creación y destrucción, en lugar de la nada? Un silencio absoluto, frío, eterno. ¿Qué fuerza invisible, qué impulso primigenio puso en marcha este espectáculo increíble que llamamos existencia? Piensa en ti, ahora mismo. Tu respiración, tus pensamientos, el simple latido de tu corazón. Todo es movimiento, cambio. Y si miras a tu alrededor parece una regla universal. Todo lo que se mueve, todo lo que cambia, necesita un empujón, una causa. Una pieza de dominó derriba a la siguiente en una cadena que parece lógica, inevitable. Pero, ¿qué pasa si sigues esa cadena hacia atrás? ¿Y más atrás? ¿Y aún más? ¿Te lleva a alguna parte o te precipitas en un abismo sin fondo, una regresión infinita que marea la mente? Esta inquietud, esta profunda curiosidad sobre el motor original del cosmos y el fundamento mismo de tu ser, no es exclusiva de nuestra era hiperconectada. Ha sido la espina dorsal de la filosofía durante milenios. Y hace más de 2300 años, en la cuna del pensamiento occidental, un hombre llamado Aristóteles se atrevió a mirar de frente a este abismo y propuso una respuesta que sacudiría los cimientos de cómo entendemos el universo, a Dios y quizás a nosotros mismos. ¿Estás listo para descender conmigo por la madriguera de la lógica aristotélica para descubrir una idea tan elegante como potencialmente perturbadora? Una idea que podría cambiar la forma en que ves el universo y tu lugar en él para siempre. El laberinto del movimiento infinito. Piensa por un momento que eres Aristóteles. Camina por la antigua Atenas. Observa. El sol traza su arco diario, las estaciones cambian, las plantas crecen, los animales se mueven. Tú mismo te desplazas, piensas, sientes. Todo es un flujo incesante. Aristóteles, armado con una lógica implacable, notó un patrón fundamental. Nada se mueve o cambia por sí mismo desde un estado de reposo absoluto sin una causa externa. La roca necesita un empujón. La semilla necesita el calor del sol y el agua. Tu coche necesita combustible y un motor. Parece obvio, ¿verdad? Pero ahora, aplica esa misma lógica férrea, esa que usas para entender tu mundo cotidiano, al universo entero. Si cada cosa que se mueve es movida por otra, y esa, a su vez, por una anterior, y así sucesivamente, ¿dónde diablos termina esa cadena? Piénsalo bien, si la cadena de motores y movidos se extendiera infinitamente hacia el pasado, nunca habría habido un primer movimiento. Sería como intentar empezar a contar una serie infinita de números. ¿Desde qué punto? Nunca llegarías al ahora. Si todo necesitara una causa anterior ad infinitum, el movimiento que vemos ahora simplemente no podría haber comenzado. Es un callejón sin salida lógico, una paradoja que hiela el intelecto, un verdadero laberinto mental del que parece imposible escapar. Aristóteles se encontró frente a este muro. Si no puede haber una regresión infinita de causas motrices, entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cuál fue esa chispa inicial, ese empujón primordial que desencadenó la magnífica y terrible danza del cosmos? Él se negó a aceptar un simple «es un misterio». Su razón exigía una respuesta. Si la cadena no puede ser infinita, debe tener un principio. Pero, ¿qué clase de principio podría ser? ¿Cómo puede algo iniciar el movimiento sin ser, a su vez, movido por otra cosa? ¿Existe una salida lógica a este laberinto cósmico? El motor inmóvil, la atracción de la perfección. Aquí es donde la mente de Aristóteles da un salto audaz, casi vertiginoso. Si la cadena tiene que tener un principio, razonó, entonces, lógicamente, debe existir algo en el origen absoluto de todo movimiento que cause ese movimiento, pero que en sí mismo permanezca perfectamente inmóvil. Una causa primera, una fuente original de toda la actividad y el cambio en el universo, que no es afectada, que no es empujada por nada anterior.
Aristóteles lo llamó el primum movens immobile, el motor inmóvil. Pero, ojo, no imagines un titán cósmico empujando planetas. La idea de Aristóteles es mucho más sutil, más elegante, más filosófica. Este motor inmóvil no causa movimiento por contacto físico, sino por atracción. Piensa en algo o alguien que amas profundamente, que admiras sin reservas, un ideal que te inspira. Ese pensamiento, ese objeto de tu deseo o admiración, te mueve a actuar, a esforzarte, a cambiar, a mejorar, sin que ese ideal tenga que hacer nada físicamente. De manera análoga, según Aristóteles, el universo entero, especialmente las esferas celestes, que él consideraba eternas y perfectas en su movimiento circular, se mueven en una especie de aspiración constante, una imitación incesante de la perfección absoluta e inmutable de este motor inmóvil. Es el deseo del universo por la perfección lo que genera el movimiento eterno y ordenado que observamos. Es una causalidad final, no eficiente. Mueve como el amado mueve al amante. Una solución lógica brillante, ¿no crees? Un origen que explica todo el movimiento sin necesitar él mismo una causa motriz. Parece que hemos salido del laberinto. Hemos encontrado la causa primera. Pero detente de nuevo. Respira hondo. Si este es el Dios de Aristóteles, la fuente de todo, ¿qué tipo de entidad es realmente? ¿Se parece en algo al concepto de Dios que tú podrías tener? Aquí es donde la elegancia lógica da paso a una implicación mucho más profunda y, para muchos, inquietante. Hemos encontrado una causa, sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué implica realmente que esta causa primera sea perfectamente inmóvil y actúe solo por atracción? ¿Qué significa eso para ti, para tus esperanzas, tus miedos, tu necesidad de conexión con algo más grande? Prepárate, porque la naturaleza de este Dios podría ser muy diferente a lo que imaginas. El abismo de la indiferencia divina. Abróchate el cinturón filosófico, porque el motor inmóvil de Aristóteles no es un padre cósmico amoroso esperando escucharte. Para ser la causa primera y permanecer absolutamente inmóvil, debe ser perfecto. Y la perfección, para Aristóteles, implica inmutabilidad. No puede cambiar en absoluto. ¿Por qué? Porque cambiar significa pasar de un estado a otro, actualizar una potencialidad. Si ya eres acto puro, perfección absoluta, ¿a qué estado mejor o diferente podrías cambiar? No hay potencialidades en él, solo actualidad pura y eterna. Y aquí viene el golpe, la consecuencia lógica que puede sentirse como un vacío helado. Si es perfecto e inmutable, no puede ser afectado por nuestro mundo imperfecto y cambiante. No puede conocer los detalles de tu vida, tus alegrías, tus sufrimientos, tus esperanzas, tus plegarias desesperadas. La razón lógica, conocer algo contingente, cambiante e imperfecto, como tú o yo o el universo material, implicaría un cambio en el propio conocedor al adquirir ese nuevo conocimiento, y eso violaría su inmutabilidad, su perfección, lo haría dependiente de lo conocido. Entonces, si no puede pensar en nuestro mundo, ¿en qué piensa este motor inmóvil? Aristóteles llega a una conclusión asombrosa y extraña. Solo puede pensar en lo único perfectamente digno de su pensamiento, lo único tan perfecto, como él mismo. Es pensamiento que se piensa a sí mismo, en griego, noesis, noeseos. Una conciencia pura, eterna, perfecta, completamente absorta en la contemplación gozosa de su propia perfección inmutable. Un circuito cerrado de pensamiento divino. Párate un segundo, asimila esto profundamente. El Dios de uno de los mayores gigantes del pensamiento humano, la causa última de todo cuanto existe, es una entidad impersonal, indiferente a los asuntos humanos. No interviene, no crea el mundo, solo lo mueve eternamente, no juzga, no escucha, no ama en el sentido humano, es pura razón autoconsciente. Para muchos de nosotros, criados quizás en tradiciones que hablan de un Dios personal y solícito, esto puede sentirse gélido, desolador, como un abismo entre nosotros y el fundamento último de la realidad.
si la causa primera del universo no tiene conexión contigo, si tus anhelos y sufrimientos no registran en su conciencia perfecta, ¿qué sentido último tiene tu existencia individual? ¿Es esta la cumbre de la filosofía? Un universo magnífico en su lógica, pero fundamentalmente vacío de significado personal en su origen último. Un motor cósmico que funciona a la perfección, pero al que no le importas lo más mínimo. Frente a este aparente callejón sin salida existencial, frente a este Dios lógico pero distante, ¿estamos condenados a la insignificancia? ¿O es posible que hayamos estado buscando el valor en el lugar equivocado? ¿Podría haber otra forma de interpretar el legado de Aristóteles, una que, paradójicamente, te devuelva el poder y el propósito a ti? Reinterpretación y empoderamiento. El valor en tu razón. Es comprensible que la idea de un Dios indiferente te genere un rechazo inicial, una sensación de orfandad cósmica. Es humano buscar conexión, propósito, una mano que nos guíe. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero valor del motor inmóvil de Aristóteles no reside en encontrar un consuelo divino externo y personalizado, sino en algo radicalmente diferente, algo que reside mucho más cerca, dentro de ti? Primero, reconozcamos la valentía intelectual asombrosa. Aristóteles, usando únicamente las herramientas de la lógica y la observación minuciosa del mundo natural, intentó construir una explicación coherente y racional del universo, sin recurrir a los mitos caprichosos o a los dioses intervencionistas de su época. Su motor inmóvil es un monumento al poder del pensamiento humano, un intento audaz de encontrar orden, causa y estructura en el aparente caos del cosmos. Nos demuestra la increíble capacidad de tu propia mente para enfrentarse a las preguntas más profundas y buscar respuestas basadas en la razón. Segundo, esta idea, por extraña que nos parezca hoy, se convirtió en una piedra angular para siglos de debate filosófico y teológico. Pensadores posteriores de enorme talla, como Santo Tomás de Aquino en el cristianismo, o los filósofos islámicos como Avicena, Ibn Sina y Averroes, Ibn Rushd, no ignoraron a Aristóteles. Al contrario, se sumergieron en sus ideas, las debatieron ferozmente, las adaptaron, las integraron, a menudo con modificaciones cruciales, o las rechazaron argumentativamente dentro de sus propias visiones de Dios y la creación. Entender. El motor inmóvil es, en cierto modo, entender una raíz fundamental de cómo gran parte del mundo ha pensado sobre la divinidad, la metafísica y la cosmología. Incluso la ciencia moderna, en su búsqueda incesante de leyes fundamentales y del origen último, pensemos en la teoría del Big Bang, aunque use un lenguaje y métodos radicalmente distintos, comparte ese eco de la búsqueda aristotélica de una explicación racional y última. Pero aquí viene lo más importante para ti, aquí y ahora, en tu búsqueda de sentido y motivación. ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está el impulso para seguir adelante? Quizás la respuesta no está en esperar que una entidad cósmica externa resuelva tus problemas o te dé un propósito predefinido. Quizás la verdadera inspiración radica en reconocer y abrazar la racionalidad inherente del universo que Aristóteles intentó desentrañar. Quizás el sentido no es algo que se recibe pasivamente desde arriba, sino algo que tú construyes activamente usando las herramientas que posees. Tu razón, tu capacidad de reflexión crítica, tu habilidad para tomar decisiones éticas, algo que, por cierto, era absolutamente crucial para Aristóteles en su Ética a Nicómaco, y tu poder para forjar tu propio propósito en medio de este vasto e indiferente, o quizás simplemente complejo, universo. El motor inmóvil en esta reinterpretación no te ofrece consuelo fácil ni respuestas divinas personalizadas. Te ofrece algo mucho más desafiante y, en última instancia, quizás más empoderador. La invitación a pensar por ti mismo con rigor y honestidad, a confiar en el poder de tu intelecto y a encontrar el valor y el significado no en la dependencia de una causa externa distante, sino en el potencial ilimitado de tu propia mente, tu propio espíritu y tus propias acciones. Es un llamado a la responsabilidad existencial y a la acción significativa en el mundo que habitas. La causa primera puede ser inmóvil, pero tú no tienes por qué serlo. Así que, aunque el origen último pueda parecer distante, el poder para entender,
para actuar con propósito, para encontrar tu propia motivación y dejar tu marca. ¿Dónde reside realmente ese poder? Hemos viajado juntos desde la inmensidad del cosmos hasta las profundidades de la mente de Aristóteles, y hemos regresado, espero, con una nueva perspectiva sobre la búsqueda de sentido. Su motor inmóvil, aunque pueda parecer un concepto abstracto y frío a primera vista, nos deja un legado increíblemente poderoso: la confianza inquebrantable en la razón humana y la invitación permanente a buscar activamente el entendimiento y a forjar nuestro propio camino. Ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas de todo esto? ¿Te resuena la idea de una causa primera impersonal? ¿Crees que el universo necesita un motor inicial? ¿O encuentras el origen y el propósito de maneras completamente diferentes? ¿Te parece liberadora o desoladora la idea de un Dios aristotélico? Me encantaría leer tus reflexiones, tus dudas y tus propias conclusiones en los comentarios. Este espacio es para eso, para debatir, para cuestionar juntos, para aprender unos de otros y explorar estas ideas que nos definen como seres pensantes. Si este viaje filosófico te ha aportado algo de valor, si ha encendido una chispa de curiosidad, te ha hecho reflexionar o te ha dado un pequeño impulso de motivación para tu propio camino, te agradecería enormemente que le dieras me gusta a este video. Es un gesto simple, pero ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube comparta estas exploraciones con más personas como tú, personas que buscan profundidad y sentido. Nunca dejes de hacer preguntas. Nunca dejes de reflexionar. Y, sobre todo, nunca dejes de buscar y construir tu propio significado. El universo es vasto, pero tu capacidad para entenderlo y actuar en él es lo que realmente cuenta.